Bienvenidos nuevamente a Desktop Labs. En este nuevo video vamos a estar haciendo el caso de prueba número 6, en la que vamos a agregar un producto a nuestro carrito. Vamos a validar los datos y vamos a eliminar este producto y validar que hayamos eliminado el producto del carrito. Primero vamos a ir a nuestra página de productos. Acá vamos a elegir un producto al azar. Vamos a guardar los datos del producto y después vamos a hacer clic en el botón de agregar al carrito. Nos va a aparecer este modal. Vamos a hacer clic en el botón de continuar comprando. Luego vamos a ir al botón vamos a ir al menú donde está el botón del carrito. Vamos a hacer clic y nos debería aparecer esta tabla con los datos de nuestro producto. Vamos a validar uno por uno y después vamos a hacer clic en este botón que es para eliminar el producto y vamos a validar de que este producto ya no se encuentra en el carrito. Al validar este texto que dice que el carrito está vacío. Para Cypress vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar shoppingcarts.sci.js. Adentro de nuestra carpeta end-to-end, ahí vamos a colocar todos los casos de prueba para el carrito de compras. Escribimos el describe con el título del carrito de compras o de shopping cart y el primer caso de prueba, que es el caso de prueba número 6, donde vamos a eliminar productos del carrito. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página de los productos. Eso vamos a utilizar el comando personalizado que ya teníamos. Vamos a agarrar nuevamente lo que serían nuestros bloques de productos, que nosotros estábamos utilizando el selector Product Image Wrapper y lo vamos a guardar en un alias. Vamos a validar que estos productos que haya mínimo uno. Volvemos a acceder al producto, usamos el then y vamos a seleccionar un número al azar. Primero vamos a guardar en una constante la cantidad de productos y vamos a utilizar de nuevo nuestro comando personalizado que hicimos en algún video anterior. Vamos a utilizar este nomeProducts para generarlo y después de eso vamos a utilizar este número. Lo que ahora sigue es guardar el nombre y el precio del producto que hemos seleccionado para después validarlo en el carrito. Y algo por el estilo hemos hecho.
y vamos a guardarlo este alias como tipo estático. Hacemos lo mismo para el nombre. Luego de haber guardado todo esto, vamos a hacer clic en el botón de agregar al carrito. En este caso es Product Info. Que tiene que tener el texto. Add to cart. Y le vamos a hacer clic. Después de esto vamos a... Nos tiene que aparecer el modal. Usar el ID cart modal. Y para hacer clic en el botón voy a poner data dismiss modal. Y me voy a validar de que está el modal. Está visible. Y vamos a hacer clic. El próximo paso sería hacer clic en este botón. Para ello vamos a utilizar el shop menu, la clase UL, y A, donde tengo un href que contiene la palabra cart. Y en eso vamos a hacerle clic. No hace falta escribir el view-cart porque al hacer la estrellita vamos a decir que es todo lo que contenga cart. En este caso hay uno solo. Hacemos clic. Bien, y acá nos debería aparecer este cuadrado, esta tabla que se llama cart info. También podemos utilizar el cart info table, cualquiera de las dos sirve. Vamos a decir que tiene que existir y tiene que estar visible. Lo siguiente que vamos a hacer es ver que esta columna exista. Para ello vamos a utilizar el id cart info table, donde ahí tenemos el tr, no, el tbody, que es la parte, después tr, y esto lo vamos a guardar como un alias. Vamos a acceder a este elemento, la columna. Hacemos el den.
Lo primero que vamos a validar es el nombre y el precio. Bien, podemos utilizar el Card Description H4 para el nombre y el Card Price P para el precio. Como el texto y lo vamos a guardar. Bien, ahora vamos a empezar con nuestra validación. Vamos a hacer get el nombre del producto en el carrito. Vamos a llamar a él el nombre del producto de la lista de los productos y vamos a usar spec para validar de que el nombre, estos dos nombres sean iguales. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo pero para el precio. Una vez que hicimos esta validación, vamos a hacer clic en el botón para eliminar el producto, que sería punto cart delete. Una vez que hicimos clic en este botón, nos debería aparecer este cuadro. Bien, todavía existe el ID card info. Bien, esto es un P. No tiene que existir y contener el texto de que el carrito está vacío. Y me olvidé de cerrar acá el tema. Lo guardamos y lo vamos a correr. Después hace clic en el botón de continuar comprando. Hacemos clic en el botón de nuestro carrito. Va hacia la página del carrito. Y después busca la tabla, existe, entonces va a hacer las validaciones del nombre y del precio. Y después va a buscar el botón para eliminar el producto, va a hacer clic y
como último nos va a mostrar que contiene que el carrito estaba, el texto que el carrito está vacío. Bueno, así es como quedaría nuestro test. Acabamos de terminar de testear nuestro caso prueba número 6. Si tienen alguna duda, me pueden dejar un comentario. Quieren hacer algún tipo de contribución o mejora, pueden dejarme un comentario, se los agradecería un montón. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Hasta luego.